nuevamente bienvenidos. Hoy vamos a estudiar sobre las sumatorias, su simbología, sus demostraciones y algunos ejemplos. Antes de comenzar, vamos a entender la nomenclatura y la forma en que escribimos una sumatoria. Este es el símbolo sigma que representa suma. En la parte derecha, enfrente, vamos a escribir la expresión sobre la cual vamos a realizar la suma. En la parte inferior es el valor donde vamos a empezar desde 1 en este caso, y en la parte superior hasta el enésimo término, es decir, hasta el último. Puede ser de 1 al 20, de 1 al 1000, etcétera, etcétera. Primero vamos a encontrar la suma de una constante que se repite n veces, pero primero veamos su demostración. Aquí voy a realizar la suma de las constantes, es decir, c, nuevamente la constante, más la constante, etcétera, etcétera, hasta la enésima vez, es decir, todas las constantes que yo quiera sumar n veces. Entonces, esta suma yo puedo decir que lo voy a contar n veces multiplicada por la constante. Y entonces podría representar como la sumatoria que va desde i hasta n de esa constante va a ser n veces por c. También vamos a encontrar la suma de los números naturales consecutivos. Y esos números naturales lo voy a representar con una i, que va a empezar desde 1 y terminar en n. Y su forma será n por n más 1 entre 2. Veamos su demostración. Para ello voy a escribir la suma de los números consecutivos va a ser 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta que llegue a n menos 1 más n. Nuevamente voy a tomar esta suma y voy a escribir pero en sentido contrario, es decir, el último número sería n más n menos 1. Nuevamente escribo n menos 2 más. Entonces aquí sería 2 más 1. Y ahora vamos a realizar la suma. S más S tendríamos 2S, que es igual a n más 1. Más, en la siguiente expresión voy a empezar con n menos 1 más 2, también es más 1. Si realizo esta tercera suma, voy a empezar con n menos 2 más 3 es más 1. Y así vamos a continuar. Empiezo ahora con n menos 1 más 2 es más 1 más n más 1. Es decir que 2 veces s lo voy a encontrar n más 1 multiplicada n veces. Solamente me resta hacer un despeje donde s es n por n más 1 y este 2 vamos a pasar a dividir. Y entonces podemos escribir esta expresión que la sumatoria desde el primero hasta el enésimo término para los números consecutivos va a tener esta forma n por n más 1 entre 2. Ahora veamos los ejemplos para aprender cómo realizar la suma. Debo realizar la suma 4, pero 50 veces empezando del 1 hasta llegar a 50. Para no ir de uno por uno, vamos a aplicar esta fórmula que tengo aquí. En este caso, vamos a tener lo siguiente. N representa el número de veces, de 1 hasta 50. Hay un pequeño detalle que nos debe quedar bien claro. Estas fórmulas inician desde 1, no empiezan de 2 ni un número negativo. Todos empiezan del número 1. Y nuestra constante, en este caso, es el número 4. Siguiendo esta expresión, entonces solamente vamos a multiplicar n por c. Es decir, 50 por 4 y entonces tenemos 200. Y en este segundo ejercicio, que es menos 1, en este otro tenemos que n va de 1 hasta 120, que es el valor. Recuerda que n lo extraigo de la sumatoria y c es menos 1. Si yo utilizo n por c, que es lo que tengo aquí, para n tenemos 120 multiplicado por c, que es menos 1, y entonces esto nos da menos 120. En este segundo ejemplo, fíjate que aquí tenemos menos 3 por i, es decir, donde i tiene esta forma. Aquí te voy a dejar las fórmulas para que los puedas seguir. Lo que puedo hacer, quitar el menos 3, lo vamos a dejar en la parte de afuera. Tenemos que i tiene la forma n más 1 sobre 2. Tomando en cuenta que n en este caso es 5 y entonces solamente vamos a hacer lo siguiente. Menos 3 medios, vamos a extraerlo y solamente tendremos n, que en este caso es 5, que me multiplica a 5 más 1. Es decir, menos 3 medios por 5 y 5 más 1 tenemos que son 6. Continuando en esta parte derecha, tenemos menos 3 medios, 6 por 5 tenemos que es 30, más por menos es menos. Es indistinto cómo lo hagas, 30 entre 2 son 15, por 3 son 45. Por lo que es lo mismo, 3 por 30, que son 90 entre 2, llegamos al mismo resultado.
En este siguiente ejemplo, antes de comenzar, vamos a identificar que n es igual a 16, porque es lo que está en la parte superior, fíjate, en la sumatoria, y la constante, en este caso, vale menos 4. Dicho esto, vamos a reescribir. Voy a tener mi sumatoria, voy a dejar el 5 en la parte de afuera, desde que i es igual a 1 hasta 16 por i menos la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta 16 para 4. Dicho de otra forma, voy a escribir 5 y esta sumatoria de i es esta que tengo en la parte superior derecha, así que esto va a tener n por n más 1 sobre 2. Aquí cerramos el corchete y tenemos que es para la constante, si c vale 4, tengo 4n, pues solamente nos queda hacer la sustitución, es decir, 5 sobre 2, este 2 lo extraemos, voy a tener n, donde n vale 16 por n más 1, 16 más 1 menos 4 por n. Aquí yo dije que la constante es menos 4 si es que yo hubiera escrito un signo de más aquí, pero como ya lo integré, pues solamente voy a escribir donde n es 16. Ya tengo este negativo por default, así que vamos a decir que este vale 4. Continuamos aquí en la parte derecha. Tengo 5 que me multiplica 16, 16 más 1 son 17 y esto lo vamos a dividir entre 2, menos 4 por 16 son 64. Yo puedo escribir 5 medios, 16 por 17 son 272 menos 64. Y si yo multiplico 272 por 5 dividido entre 2, tenemos 680 menos 64. Y esta resta nos queda que son 616. Y ya para concluir, vamos a realizar lo siguiente. Fíjate que esta n cuadrada vamos a extraerla y entonces yo voy a escribir 1 sobre n cuadrada y voy a escribir la fórmula para i. Aquí la tenemos, así que esto va a ser de la siguiente manera. N por n más 1 dividido entre 2 más 1. Fíjate que esta n sigue aquí en la parte de afuera, así que haz de cuenta que solamente estoy escribiendo lo del numerador. Y para 1 tendremos n por c, donde n será 150 y nuestra constante será 1, que es el número que tengo aquí, pero vamos a hacer la sustitución directa, así que vamos a tener 1 sobre n, que es 150 al cuadrado. Aquí tendremos 150 multiplicado por 150 más 1, tendremos 151 entre 2 más n, que son 150 multiplicado por 1 y cerramos nuestro corchete. Aquí vamos a tener 1 sobre 22.500. Si multiplicamos 150 por 151 tendremos 22.650 dividido entre 2 más 150 por 1 son 150. Aquí voy a tener 1 sobre 22.500. Esta división nos va a quedar 11.325 más 150. Y aquí en la parte derecha voy a continuar. Si realizo la suma, voy a tener 11.475 dividido entre 22.500. Si simplificamos nuestra expresión, voy a tener 51 sobre 100. Voy a dejarlo en fracción, que esta es la cantidad y es lo que resulta de sumar desde el 1 hasta el 150.